Gloria a Dios. Nuevamente doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar compartiendo. Como os digo muchas veces, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Quería aprovechar para despedirme de este verano, ya las vacaciones se acaban, pero nos seguiremos viendo a lo largo del curso cuando hayan puentes. Y bueno, quiero agradeceros de verdad todas vuestras muestras de cariño que me dais siempre, a mí, a mi familia. Y también quiero agradecer de forma muy especial a los pastores, desde que publiqué el segundo libro, tengo que decir la verdad que solamente 3 pastores me han abierto las puertas para poder presentar el libro. El pastor José de la Iglesia de los Hechos de Águilas, el pastor Ambrosio del Ministerio Nueva Sion de Murcia y vosotros, así que os estoy profundamente agradecido, dado que como no soy una persona conocida, es muy difícil poder difundir los libros. Así que quiero pediros un favor, ya os lo dije la última vez que estuve aquí arriba, un pequeño gran favor. Por favor, buscad el libro en Google, en Amazon, en todos los sitios. Tenéis que poner el título bien puesto, porque si no, no aparece, porque los algoritmos no lo sacan. Por eso os pido por favor que lo busquéis y donde podáis poner una reseña, pongáis una reseña, porque eso favorece el que el algoritmo luego salga más fácilmente. Así que os lo pido por favor, es un favor inmensamente grande que me podéis hacer, el buscar el libro. Yo no pido que me pongáis una reseña que sea una mentira, especialmente os digo a los que lo habéis comprado y lo habéis leído y os gusta, ponerlo, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a orar al Señor. Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das en esta mañana de poder compartir tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, porque no soy digno, Señor, pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y me santifica, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú me puedas usar nuevamente como un canal para bendecir tu iglesia, Señor, para traer vida a tu iglesia, Señor. No quiero transmitir letra muerta, sino palabras de vida, Señor. La palabra que nace en tu corazón y que trae vida a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que el título, que supongo que lo tenéis en la pantallita, puede parecer algo pretencioso, porque lo he titulado el mensaje Lucha con Dios hasta vencer. ¿Quién puede vencer a Dios? ¿Es que acaso Dios puede ser derrotado por el ser humano? Si un querubín se rebeló y arrastró en su rebelión a 1/3 de los seres angelicales que Dios había creado, y aún así fue derrotado por Dios, ¿somos nosotros capaces de vencer a Dios? Pues aunque no lo parezca, sí, en cierta manera sí, podemos luchar con Dios hasta vencer. Vamos a ir viéndolo a lo largo del mensaje. Vamos a empezar leyendo en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28. En el libro del Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28, Moisés relata, a ver que no quiero mojar aquí, y podéis quitarme los libritos esos porque es que si no al final el agua va a ir al suelo. Muchas gracias. Moisés le escribió: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres,
y has vencido. Aunque estos versículos hablan de un varón, si leemos todo el contexto, nos daremos cuenta de que era una teofanía, es decir, una aparición de Dios en forma humana. Si conocemos un poco la Biblia, sabemos que en la Biblia se usa con cierta frecuencia elementos del lenguaje figurado, como por ejemplo los antropomorfismos, que son atribuir cualidades humanas a quienes no las tienen. Por ejemplo, después del diluvio, estando Noé a la deriva en el arca, y no sé si sabéis que Noé estuvo en total alrededor de un año en el arca, pues dice que estando a la deriva, dice, entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Yo pregunto, ¿es que acaso Dios se puede olvidar de algo o de alguien? Dios no se olvida de nada, no se olvida de nadie. Bueno, hay una excepción, hay de algo que sí que se olvida a Dios. Porque Dios voluntariamente se olvida de nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Pero salvo de nuestros pecados, Dios no se olvida de nada, ni de nadie. Por tanto, no es literal que Dios se acordara de Noé y de los animales como si los hubiera olvidado en algún momento. Esto es un antropomorfismo porque es una forma de atribuirle a Dios una cualidad humana que no tiene para hacernos a nosotros más comprensible el relato. Otro ejemplo lo tenemos cuando Moisés le dice a Dios que quiere verlo. La respuesta de Dios que encontramos en el libro del Éxodo capítulo 33, versículos 21 al 23, encierra otro claro antropomorfismo, porque Moisés relata, luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Supongo que no necesito recordar que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo humano, por lo que atribuirle a Dios mano, espalda y rostro es un claro antropomorfismo. Pero volviendo al primer pasaje que leí, ¿está usando Moisés un antropomorfismo cuando relata que Jacob luchó con Dios y venció? Por el contexto está claro que Moisés no está usando ningún antropomorfismo, porque las secuelas de la lucha las arrastró Jacob el resto de su vida. El resto de su vida Jacob fue bendecido por Dios, su nombre fue cambiado y su cojera fue patente el resto de sus días. Por tanto, verdaderamente Jacob luchó con Dios y venció. Así que eso nos lleva a un grave dilema. ¿Cómo pudo un ser humano luchar con Dios y vencer? Esta para mí es una de las mayores grandezas de Dios, que demuestran la inigualable humildad de Dios que contrasta con el orgullo de Satanás. Dios, siendo absolutamente soberano y estando infinitamente por encima del ser humano, se rebaja a autocondicionarse y autolimitarse frente al ser humano, y todo por amor al ser humano. El ejemplo más sobresaliente lo tenemos en la encarnación. Pablo lo explica muy claramente en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, Él, está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la humildad de Dios no se limita a la encarnación, porque como acabo de decir, Dios, que es absolutamente soberano, utiliza su soberanía para limitar su intervención en función de nuestras actitudes, como si Él dependiera de nosotros para intervenir. Está claro que no depende de nosotros, pero Él se autolimita a nuestras actitudes a la hora de intervenir en la tierra. Un ejemplo claro lo tenemos en el pasaje con el que he empezado. ¿Acaso Dios no podía haber bendecido a Jacob y ya está, sin necesitar de que Jacob luchara con él y lo venciera? Evidentemente Dios podía simplemente haber bendecido a Jacob y ya está. Pero Él, en su soberanía, decidió tomar forma humana, pelear con Jacob, hacer que a Jacob le costara algo el obtener la bendición, porque Dios quería que Jacob aprendiera una lección muy importante, y es una lección que cada uno de nosotros deberíamos de asumir y aprender, y es que las bendiciones de Dios no caen del cielo y ya está. Tenemos que pelear hasta obtener la victoria si queremos la bendición de Dios. Antes de seguir, os voy a relatar una historia. Cuentan que un granjero tuvo un hijo y en cada cumpleaños el granjero le decía a su hijo: cuando cumplas 12 años te voy a revelar el secreto más importante que existe. Año tras año el granjero le repetía el día del cumpleaños a su hijo: cuando cumplas 12 años te voy a revelar el secreto más importante que hay. Cuando llegó el 12º cumpleaños, el niño, el adolescente, después de soplar las velas, le dijo muy contento a su papá: papá, ¿ya me puedes decir cuál es ese secreto tan importante que me ibas a contar? El padre, con gran solemnidad, sentó a su hijo en el sillón, se puso él frente a su hijo y mirándole a los ojos le dijo: hijo, tienes que saber que las vacas no dan leche. El niño se quedó sorprendido. ¿Cómo que las vacas no dan leche? Y dice: no, hijo, para obtener la leche tengo que trabajar todo el año el campo para obtener los mejores pastos posibles. Todos los días tengo que dar de beber y de comer a la vaca. Todos los días tengo que cuidarla. Tengo que procurar que quede preñada. Tengo que cuidarla hasta que pare el ternerito. Y a partir de que pare el ternerito, todos los días me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ordeñar la vaca. Si yo no hiciera cualquiera de esas cosas, tú no beberías leche. Esta es la enseñanza que quiero traer en esta mañana. Las bendiciones no llueven del cielo, porque sí, como hizo Jacob, tenemos que luchar con Dios hasta vencer si queremos obtener la bendición de Dios. Un ejemplo claro de la enseñanza que quiero transmitir hoy es la parábola de la viuda y el juez injusto, que quiero que la leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 5. Lucas nos relata: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo:
había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aunque por supuesto Dios no es un juez injusto, dado que la justicia es una de las señas de identidad de Dios, Jesús utilizó la figura del juez injusto para hacer entender a sus oyentes que la oración que obtiene respuesta no es la oración superficial que hacemos una vez y nos olvidamos. La oración que obtiene respuestas es la oración insistente, es la oración que no se da por vencida, es la oración perseverante que en cierta manera te lleva a luchar con Dios hasta vencer, o hasta que Dios, en su absoluta soberanía, te hace entender a ti que en esa ocasión no se va a dejar vencer. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y mi padre nos enseñaba a jugar al ajedrez. Él se quitaba las torres, se quitaba la reina y jugaba con nosotros, y de vez en cuando nos dejaba vencer, pero cuando él no se quería dejar vencer, no lo vencíamos. Pues Dios hace algo así, ¿vale? Nos va dejando conforme en su soberanía Él estima oportuno, Él nos deja vencer en nuestra lucha. Pero hay veces en las que Él dice: lo siento, pero en esto no te voy a dejar vencer. Este es el caso de Pablo, por ejemplo. Pablo peleó con Dios hasta 3 veces pidiéndole que le quitara el aguijón que tenía en la carne. Pero las 3 veces Dios le dijo que no se lo iba a quitar. Y hay una explicación muy clara de por qué Dios no le iba a quitar el aguijón, y que Pablo mismo tenía asumido, porque él, antes de relatar esta experiencia, ya dice que tenía muchas revelaciones y que para que no se le subiera el orgullo, Dios le había dado un aguijón. Pablo lo entendía perfectamente, y probablemente si Dios le hubiera quitado ese aguijón, posiblemente Pablo se hubiera podido tener la tentación de sentirse orgulloso por las grandes revelaciones que tuvo de Dios. Pero, ¿sabéis? Desgraciadamente, una de las armas más poderosas e importantes que utiliza Satanás en contra nuestra es nuestra propia falta de perseverancia. Son nuestras pocas ganas de luchar con Dios hasta vencer. Simplemente le pedimos a Dios que nos bendiga, y cada uno de nosotros sabemos cuál es la bendición o cuáles son las bendiciones que anhelamos de Dios, pero la verdad es que no las anhelamos lo suficiente como para luchar con Dios hasta vencer, como sí hizo Jacob. Otro ejemplo de hombre que luchó con Dios hasta vencer lo tenemos en Elías, que según Santiago fue un hombre exactamente igual que tú y que yo, sujeto a pasiones como el que más, pero cuando necesitó una respuesta de Dios, oró fervientemente hasta obtener la respuesta. O lo que es lo mismo, luchó con Dios hasta vencer. Elías no hizo una simple oración puntual, rutinaria, para conseguir que Dios lo escuchara y le concediera el que no lloviera y después el que lloviera. Vamos a leer lo que escribe Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Santiago escribe: Elías,
era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Santiago explica que Elías oró fervientemente. ¿Y en qué consiste orar fervientemente? La oración ferviente es la oración que no se limita a darle a Dios nuestra lista de peticiones de manera rutinaria. La oración ferviente es la oración que busca de verdad entrar en la presencia de Dios y estar cerca de Dios, porque Dios es fuego consumidor, por lo que cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más busquemos su rostro, más ferviente será nuestra oración. Tenemos que tener claro que la palabra ferviente proviene exactamente de la misma palabra que hirviente. Y para que el agua o cualquier líquido pueda hervir, necesita estar cerca del fuego. Por lo que cuanto más cerca estemos de Dios, que es fuego consumidor, más hirviente o más ferviente será nuestra oración. Si simplemente hacemos oraciones rituales o rutinarias en las que no buscamos de verdad la presencia de Dios, nuestra oración difícilmente será una oración ferviente. La oración ferviente es la que hacemos cuando de ella depende nuestra vida o la vida de algún ser querido. Porque yo estoy seguro de que si un hijo nuestro se estuviera muriendo, no haríamos una oración rutinaria casi religiosa, parecida a un rezo, como hacemos, por ejemplo, para bendecir los alimentos. Estoy convencido de que nuestra oración sería una oración repetitiva, insistente, incluso acalorada, pidiendo, suplicando casi día y noche la intervención de Dios. Estoy seguro que pelearíamos con Dios hasta el final, fuera cual fuera ese final. Es verdad que, como he dicho antes, no siempre Dios se va a dejar vencer por nosotros. Pero lo que sí os puedo asegurar es que sin lucha no hay victoria. Si Jacob no hubiera insistido en su lucha, no hubiera sido bendecido. Si Elías no hubiera peleado con Dios en oración y no hubiera hecho una oración ferviente, no hubiera obtenido la respuesta de Dios. Moisés fue otro hombre que luchó con Dios en varias ocasiones en favor del pueblo de Israel. A veces en contra de sus propios intereses, como por ejemplo cuando Aarón hizo los 2 becerros de oro y Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 32 versículo 10, Éxodo capítulo 32 versículo 10, Dios le dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti haré una nación grande. Moisés podía haberse callado y haber aceptado las palabras de Dios. Y probablemente el pueblo que hoy en día conocemos como pueblo de Israel se hubiera llamado pueblo de Moisés. Pero Moisés, que había llegado a ser un hombre humilde, decidió pelear verbalmente con Dios y se atrevió a decirle palabras que creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decirle a Dios para no parecer poco espirituales. Hoy en día, os digo la verdad, me da la sensación, y lo digo por mí mismo, que nos hemos vuelto tan espirituales que le hablamos a Dios de forma muy superficial. Que le decimos a Dios las cosas que sabemos que a Dios le agrada escuchar. Que no le abrimos de verdad nuestro corazón. Y lo que a Dios le agrada es que le abramos nuestro corazón aunque metamos la pata, con perdón de la expresión. Si cualquiera de nosotros escuchara a un hermano decir lo que Moisés le dijo a Dios, lo miraríamos así como: ¿y este quién se ha creído que es? Vamos a ver la respuesta de Moisés a Dios. En los versículos
el mismo capítulo, versículos 11 al 13. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Hasta aquí bien, pero ahora viene lo bueno. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Si nos fijamos, Moisés le pregunta a Dios ¿por qué? Y quiero resaltar esto porque muchas veces los cristianos muy espirituales dicen que no debemos de preguntarle el por qué a Dios, sino para qué. Sin embargo, Moisés, hombre verdaderamente espiritual, se atreve a preguntarle a Dios por qué. Pero no se conforma con preguntarle a Dios por qué, sino que además le dice a Dios cómo debe de ser su forma de proceder, ya que le dice: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Pero el descaro con que Moisés está luchando verbalmente con Dios le lleva a recordarle a Dios sus promesas, como si Dios se pudiera olvidar o dejar de cumplir alguna de sus promesas. Porque yo os pregunto, no hace falta que me contestéis, pero yo les pregunto: ¿hubiera incumplido Dios sus promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob si hubiera cumplido su amenaza expresada a Moisés de destruir al pueblo de Israel y levantar un nuevo pueblo de la descendencia de Moisés? ¿Hubiera incumplido Dios su promesa si él hubiera ejecutado su amenaza? Evidentemente no, porque Moisés era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, cualquier pueblo nacido de Moisés hubiera sido un pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, el recordarle esto a Dios era simplemente argumentos que estaba usando Moisés en su batalla dialéctica con Dios, porque a Moisés no le importaba usar argumentos que no fueran muy ortodoxos con tal de vencer a Dios en su lucha para salvar al pueblo de Israel de la destrucción. Y claramente Dios se dejó vencer por Moisés, porque en el versículo siguiente, en el 14, dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Quiero insistir en lo que expliqué al principio. Este es un claro ejemplo de antropomorfismo, porque Dios no se arrepiente de nada de lo que hace, porque todo lo que Dios hace es puro, perfecto y bueno. Pero con este antropomorfismo, Moisés quiere que seamos conscientes de que se puede luchar con Dios y vencer, como hizo Jacob, porque Dios, en su absoluta soberanía, así lo ha establecido. Él, el Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, y como acabo de decir, siendo Dios absolutamente soberano y estando infinitamente por encima del ser humano, se rebaja a autocondicionarse al ser humano y es capaz de limitarse por el ser humano, y todo por amor al ser humano. Otra ocasión en la que Moisés luchó con Dios viene relatada en el capítulo siguiente. No vamos a leerlo para no alargarme innecesariamente, pero yo os lo resumo. Como consecuencia del pecado del pueblo, Dios le dice a Moisés que él les enviaría un ángel para que los guiara y echara a los enemigos de Israel, pero que él no iría con el pueblo, porque si no, llegaría el momento que tendría que destruirlos por ser un pueblo terco. Y de nuevo Moisés podía haberse callado. Yo, la verdad, dado que no soy tan espiritual como Moisés,
me hubiera conformado. Dios me dice que me va a enviar su ángel y vamos, estoy súper feliz. Pero Moisés no. Moisés amaba tanto la presencia de Dios que vuelve a entablar una batalla dialéctica con Dios para que no enviara ningún ángel, sino que su presencia fuera con el pueblo. Y Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Y viendo que va obteniendo ventaja en la lucha con Dios, ya se viene un poquito arriba y le dice a Dios, y te ruego que me muestres tu gloria. Y ya Moisés ahí no sabía lo que estaba pidiendo, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Pero a pesar de lo descabellado de la petición, Dios nuevamente se deja vencer en todo lo que puede dejarse vencer y le dice que su presencia iría con ellos y que iba a permitir que viera su gloria, aunque no le permitiría ver su rostro, como leímos al principio del mensaje. Podemos y debemos luchar con Dios hasta vencer, como hicieron estos hombres que hemos visto. Porque como vengo insistiendo, Dios, que es absolutamente soberano, utiliza su soberanía para limitar su intervención en función de nuestras actitudes, como si Él dependiera de nosotros para intervenir. El último ejemplo que quiero citar es el de Abraham, que luchó con Dios en defensa de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios le reveló que iba a destruir estas dos ciudades, Abraham entabla una lucha dialéctica con Dios. Y esta lucha dialéctica fue tan vehemente porque probablemente sabía que su sobrino Lot con toda su familia vivían en Sodoma y que peligraban sus vidas. En esta lucha Abraham utilizó, al igual que Moisés, una dialéctica que muchos cristianos espirituales nunca se atreverían y se sentirían escandalizados. Vamos a verlo en Génesis 18:25, donde Abraham le dice a Dios, daros cuenta, Abraham, un ser humano como tú y como yo, se atreve a decirle a Dios, lejos esté de ti o lejos de ti el hacerlo así. Que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de la tierra no hará o no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién nos atreveríamos a hablar y cuestionar así a Dios? ¿Alguno de nosotros se atrevería a decirle a Dios, lejos esté de ti el hacer así? ¿O decirle a Dios, nunca tal hagas? Y ya lo que llama más la atención es el descaro de Abraham manteniendo su lucha dialéctica con Dios. Porque él, que era un sinvergüenza, y lo digo claramente, Abraham era un sinvergüenza, que estuvo dispuesto a dejar que violaran a su mujer en 2 ocasiones con tal de salvarle su pellejo, él que era un sinvergüenza, es capaz de decirle a Dios, que es 3 veces santo y justo, cómo era la forma de proceder con justicia. No te lo pierdas. Pero por su descaro y su perseverancia en su lucha con Dios, logró vencer. Porque Dios hubiera librado a las 2 ciudades si tan solo hubiera encontrado a 10 justos en ellas. El problema estuvo que ni siquiera entre la familia y los criados de Lot juntaban a 10 justos. Porque con que entre la familia de Lot y los criados de Lot hubieran juntado a 10 justos, ya Dios no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Y ahora, para terminar de verdad, vamos a ver un ejemplo claro de que Dios utiliza su soberanía para limitar su intervención
en función de nuestras actitudes, como si Él dependiera de nosotros para intervenir. Este ejemplo lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 y 31. Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31, Dios dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Quiero que nos demos cuenta que Dios lo que está diciendo es que buscó a un hombre que peleara con él para que él no destruyera la ciudad. Así que más claro agua. Y el siguiente versículo empieza diciendo, por tanto, es decir, la consecuencia de que Dios destruyera al pueblo era de que no había encontrado ni siquiera a un solo hombre que se pusiera en la brecha y levantara muralla. Estos términos son términos bélicos. Era la forma en la que se defendían las ciudades. Era reconstruyendo las murallas y era poniéndose en la brecha cuando el enemigo que intentaba invadir la ciudad lograba romper la muralla. Y Dios es claro: busqué un hombre que se pusiera delante de mí. No se refiere a que le siguiera a él, porque dice que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, es decir, en contra de él, porque él la iba a destruir. Él iba a invadir la ciudad, la iba a destruir. Y él dice: he buscado que hubiera un solo hombre que se pusiera en la brecha delante de mí, es decir, para hacerme frente a mí, y no lo hallé. Por tanto, él destruyó la ciudad. Qué triste que Dios no encontrara ni a un solo hombre en Israel que estuviera dispuesto, como antes había estado dispuesto Elías, a pelear dialécticamente o en oración con él. O no encontró cuando él quiso destruir a Israel por la idolatría que habían cometido Aarón y el pueblo. Ahí Dios sí encontró un hombre que se puso en la brecha frente a él, a luchar contra él dialécticamente. Y por tanto Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer a su pueblo. Dios sigue buscando hombres y mujeres que no vivan vidas o que no vivamos vidas religiosas. Dios sigue buscando hombres y mujeres, soldados, hombres y soldados mujeres, que se pongan en la brecha, que estén dispuestos a luchar hasta el final, hasta obtener la victoria, o hasta que Dios claramente deje claro, valga la redundancia, de que no va a dejarse vencer. Porque si Dios dice que no se va a dejar vencer, es una tontería que sigamos luchando. Pablo aún así todo insistió 3 veces, pero ya la tercera dijo, ya ¿para qué más? Pero mientras Dios no te dé una clara y rotunda respuesta de que no va a ceder, tienes que seguir peleando. Es triste, como os decía antes, que Satanás nos gane la mayoría de las batallas, no porque tenga más poder que nosotros, sino por nuestra falta de perseverancia en la lucha. ¿Vamos a dejar que Dios nos destruya y nos consuma por no estar dispuestos a luchar hasta vencerlo? ¿Vamos a dejar de conseguir la bendición de Dios por nuestra falta de perseverancia en nuestra lucha en oración? ¿Qué vamos a hacer? Es cuestión de nuestra decisión. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Miguel.
Dios quiera que esta palabra sirva para que luchemos con Dios en la oración, para que seamos perseverantes en la oración. Muchas gracias a los que nos seguís desde las redes un domingo más. Recordaros que estaremos aquí nuevamente el miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga.